¿Tú? ¿Sí, tú? Recordarte que estoy todas las noches, de lunes a jueves en directo, en Twitch. ¿Eh? No me enrollo más. Venga, vamos con el vídeo. Muy buena gente, hoy me cambié los cascos porque ya no podía aguantar. Tun, turun, tun, tun. Tin, 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 tin. A ver, si nos acordamos, ayer lo dejamos en el cofre, en el tesoro este, que ya había encontrado, pero me volvieron a poner... Mira, ya hay otro cofre. Pero me volvieron a poner porque ya lo había cogido. Y lo pusieron simplemente para decir, pues es este. Claro, aquí no se va a coger a los Assassin's Creed para arriba, ¿no? En plan, no. Vamos a ver. De la sensibilidad, no, nunca la... Siempre digo de que tengo que mirármela y nunca me la miro. No llego ni de coña de aquí para allí, ¿verdad? Para hacerlo directamente, pero no, bueno, es igual. Ahora de aquí para allí. Y ahora seguimos con las misiones secundarias un poquito. Me está flipando este juego, ¿eh? Decía, no sé si jugar al Phasmophobia, no sé qué, pero es que me flipa mucho. Al Phasmophobia lo más seguro es que juegue mañana. ¿Vale? A ver si puedo traer compañía. Y juego mañana al Phasmophobia. Aquí no se puede subir, ¿no? Aquí sí. Pero aquí puedo subir. Vale. No, se supone que allí tengo algo. Esto de aquí para pillar, pero es que aún sigo sin saber dónde narices está. Intentaremos hacer esto a los Assassin's Creed, ¿qué os parece? Yo es que soy muy cabezona, ¿eh? Quizá tendría que haber subido por este lateral. No me he dado cuenta de dónde estaba esto. Uy, no pilla el truqui del descanso, ¿eh? Bueno, ahora que hemos subido esto, vamos más cuchis. Baja. Y ahora lo suyo es que quiero es meterme ahí. Total, no he cogido tampoco mucha altura. Porque en teoría... Vale, descansa un momentito. Por aquí está esto. A lo mejor es en la parte de arriba y estoy haciendo yo la loca. También puede ser, ¿eh? Abajo 28 metros. No, gente, aquí se puede subir. A ver. No, claro, ahora siendo de día, digo, a lo mejor no se enciende. Tengo que subir más. Debería echar un vistazo ya que estoy... Ups. Para ver si encuentro por aquí algún cofrecito o alguna movida de estas. Mirad, ahí hay algo. Ahí hay un super mega cofre cheto. ¿Qué es esto? Parece una rodaja de piña. Quiero cristal radiante. ¿Eh? Y me poso gráficamente. Is this an answer from this world? Anime ahí a tope todavía. Pues sí, Dani, todo bien, todo bien. Aquí estoy dándole al Genshin Impact. Me cago en la leche que no puedo subir por aquí ahora. Ups. Y bueno, sí, de momento bien, me mola mucho este juego. La verdad, ¿y tú qué? ¿Todo bien? Ya le daré a estos recuerdos.
Sí, este juego se ve muy bien. Me lo dijeron ayer también, que se me veía bien el juego y tal, pero yo no sé si al poner el diferido lo veía al pixelarse un poco al moverme, pero no sé si era porque, yo qué sé. Ahí está, que si no, no nos deja llegar. ¡No! Maldita sea. Bueno. A ver si a partir de... Engancha de aquí. Pero bueno. Y aparte me han dicho que es un juego largo, que son 600 horas de juego. Y llevo poco. Aunque lleve jugada unas cuantas horas, estoy por ahí buscando todo. Is this an answer Encuentro from una this cosa y world? digo, voy ahí. Y luego me desvío y así voy haciendo. A ver, yo mañana tenía pensado hacer eso, un directo del Phasmophobia. ¿Qué pasa? ¿Te animas o qué, Dani? ¿Qué me cuentas? Se lo diré a Enzo también, pero vamos, tengo ganas de echar mañana un Phasmo. No me jorobes. Me escoño. Vale. Pues tengo un problema. ¿Y por dónde de narices puedo ir si no me deja subir por ahí? Estoy un poco perdida, ¿eh? Vamos a intentar otra vez. Total, no me puedo entoñar mucho desde aquí. A ver si saltando en plan a los Assassins. ¡Vamos! Espera. Maldita sea. No me deja. ¿Cómo narices subo yo hasta allá arriba, gente? Desde la estatua ni de chiste llego hasta ahí planeando. Desde la iglesia aquella. ¿No es demasiado descabellado eso? Yo por mucho que me suba aquí, no gano nada. A la verga. A ver, y por esto de aquí... Madre mía, tú. Bueno, este fue Dani al final sin contestarme. Ojo. Déjenme, que ya casi lo tengo. Dejadme, que puedo. Vale. ¡No! A ver, el truque del almendruqui. Guau, es que como lo haga mal y me caiga, me hostio bien fuerte. No. Vamos a ver. Uf. Ahora no me sale. Que no veo dónde estoy. Pues nada, gente, no puedo. Me da mucha rabia, ¿eh? Yo es que creo que todo el lateral es igual. Igual necesito algo para subir allá arriba, alguna habilidad o algo que aún no tengo. Yo qué sé. Si es que no me deja la física. Vamos a ver. ¡Vaya! No, me doy contra el muro. Bueno. Pues nada, ya por lo menos sé subir por aquí. Vamos a ver. La misión que estábamos haciendo, la del piratilla. Me posaré grácilmente delante de la puerta. Y... aquí está. Vamos ahí. She doesn't love him at all. The passion rushing through the clear spring is just a front. When she's cold and alone, her true heart is revealed. Any idea what that means? Is this some page stripped from a love novel that you just happened to find? Oh, so it's not a clue.
anyone as clever as Paimon wasn't able to get it. I'm just joking. Toma. Take this more seriously, Kaya. This riddle is hard to figure out. Clear spring. Is it referring to Springvale? Passion rushing through the clear spring. So when does passion rush through a clear spring? Not a bad idea. Like when there's a waterfall, for example. Eddie. It appears the solution to this enigma relates to the waterfall behind Springvale. Only the clear spring that blesses Mondstadt can reveal the passion described here. And the heart of the waterfall must refer to the cliff on the left side of the waterfall. I noticed it once when I was out on patrol in the area. The ending, cold and alone, probably has something to do with cryo, which can be controlled by a vision. ¿Cómo? ¿Por la visión? Y esto es nuevo, ¿no? You should probably take someone who can manipulate cryo with you. ¿Quién tenía It's nothing. la If a la knight of otra, no? Favonius couldn't even answer a riddle, how could we be trusted to solve criminal mysteries? Let's go take a look in Springvale. We'll leave you to your criminal mysteries. No, wait. Leave you to solving your criminal mysteries. Bueno, es que esta la está liando siempre, ¿eh? Bueno. Vamos para allí. Plas. A ver, aguas claras. No tengo muchas misiones, pero bueno, supongo que dan un poquito por culete, ¿no? O sea, me refiero que no serán cortas, no serán de ir y plas, please. Levantamiento... ¿Dónde está eso? Aquí, pero... ¿Aquí yo puedo ir? Porque antes no me dejaban. Me voy a pegar un TP aquí y voy a ver si puedo ir por aquí. Así nos ahorramos camino, porque ahora en lo que me ahorro camino, yo voy a ir aquí, pues, a lo que vea. ¿Ves? Ya me estoy de pie. Ah, tenemos... Susto me ha pegado el bicho. Ojo, ahí me sale un cofre marcado. ¿Por qué me sale un cofre aquí marcado? O sea, lo he visto en algún momento para que me diga, oh, mira, cofre. Is this an answer from this world? Te reviento, ¿eh? Te reviento. Bueno, vamos a pillar este cofrecito de aquí. ¿Hacen respawn los cofres? Yo esto los cogí. Este seguro que sí. Claro, a ver. No, espera. Sí, yo estuve allí y me desvió mucho, ¿no? O hice aquella, al igual hice aquella y esta no. No sé. ¡Ay! Cuidado, que parezco super noob. Chas. Oh my. La brujita lleva el de esto detrás. El libro. Vale. Pa allí. Me caí por mirar atrás. De momento creo que no necesito cocinar, ¿no? Pero bueno, tengo la habilidad piro, o sea, si encuentro algún fuego apagado, lo puedo encender. Y no hay ningún problema. Por aquí creo que puedo subir, no sé. Ojo, aquí tengo una cosa para coger. Acabo.
Smash. He visto algo por aquí, ¿no? Que parecía ahora más para atrás. Momento. Por aquí. Vale. Esto es lo que busco. Antes de ir para el punto, ya sabéis, se me va la pinza. Hay tantas cosas que coger. Vamos a subir aquí. Ahí puede ser susceptible de un cofre, ¿eh? También os digo. No sé si me lo vuelo ya o... Ahora para que me diga, estoy haciéndome toda esta pateada y estoy aquí buscando materiales y tal, que me voy despistando y me dice, no, no puedes pasar a esa parte. Pues no me vuelo los cofres, ¿no? Muy mal. Vale, aquí parece que ahora esta vez sí me deja. Antes me decía, está fuera de los límites, pero a lo mejor era porque estaba en misión. ¿Ser? Aquí tiene que haber algo. ¿Qué es esto? Buah, gente, esto tiene muy mala espina, ¿eh? O sea, aquí tiene pinta de un boss chungo y feo. Comenzar desafío, nada, no. A ver. Que vale que cuando veo cosas me... Pero ya el desafío no. Vamos a donde tenemos que ir. Bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de bicho es ese? Ah, vale. Nivel 7. A ver. Menos mal que le he dado. Menos mal que le he dado. Esto parece que se pueda romper, ¿verdad? Vale, pues he visto unos cuantos de este tipo y no los he roto. Vaya. I'll keep this close. Vaya. Esto se supone que está arriba, ¿eh? Vamos a activar un momentito esto. Eso de ahí. ¡Ay, hay casita! ¡Qué mono! Con esto podremos hacer un viaje, ¿no? Si no recuerdo mal, un viaje rápido. A mí. Y es que sería un punto que se pudiera entrar en las casitas, ¿no? Vale, ya tenemos el punto de teleport. Ahora, lo que hay que hacer es... Voy a subir aquel saliente. Ahí está. Estas ranas eran azules. Hay que ir aquí, a este saliente. Eso ya lo he visto, pero no es plan de cogerlo todo. Uy, dime que me dejas subir. Ah, era una roca. Digo, a ver qué hay aquí. Vale, pues nada. El punto tiene que ser entonces pasando de la cascada. A ver, ¿puedo subir un momento arriba? A ver cómo se ve esto.
hay más bloque. No pasa nada porque aquí sé que llevo. Oh, qué chulo, ¿no? Hay como un pequeño desfiladero. Aquí hay un tótem. ¡Ojo! Esto no sé si será parte en plan, ¿no? Activa. Ah, mi hijo. Vale. Se van haciendo respawn, van saliendo. Ojo. Vamos a darle cuerpo a cuerpo. Ups. Ups, bueno. Bueno. Vamos a calmarnos, que son muchos ahora pegándome. Me parece que se desinfla, es muy gracioso. Vale, ahora que tenemos la zona despejada, vamos a utilizar la habilidad. Esperamos a que se recargue. Ah, pues entonces el punto es aquí arriba. Is this an answer? This time, the mysteries have all been solved. It sure took a lot of work. ¿Ya está? But in all fairness, this treasure map really is terrible. It looks like it was drawn by a pirate. Un pirata. Vale, esto parece una costa. So, now... ¿Qué hacemos, gente? ¿Informamos o vamos a la ubicación? Vamos a informar, ¿no? Paimon believes that Bueno, there is pues vamos. no need. Let's go for it. Don't want anyone else to get there before Pues we do. es que la misión es la que es, o sea, porque tarde 5 minutos. Like the treasure hoarders Gaia told us about. Está bien, está Anyways, bien. Paimon just wants to borrow the sword to... ¿Para qué? No, you heard nothing. Paimon just wants to see it. Bueno. Definitely not to become super mega powerful and do nothing but play. No, para nada. Alright, Paimon will save the chit-chat for later. Chicha. Arcadian treasure hunt, here we go! Mira, ahí hay alguien ahí, pobrecito, que se habrá quedado estaqueado desde hace 30 años. Please. Hostia, si hay una aldeíta aquí de bichos malos. Ahí hay un cofre. Qué susto. Inmune. Que es que claro, si cojo la electro va a ser lo mismo. Vosotros también deberíais tener resistencia al electro, ¿verdad? Hay uno que debería estar subiendo, míralo. Hala. A pastar. Is this an answer from this world? Vale. Esa casa es muy cuca, ¿eh? Mira, ahí tenemos otro tótem para activar, pero, no obstante, vámonos para allí. Vale, hostia, tengo que pasar. Puedo pegar el tepero aquí. Ahora para que la tenga que pasar. Vale, entonces, ahora... ¿Puedo rodear por aquí? Ay, que me quedo enganchada.
¿Qué es esto? Este juego me sorprende cada vez más. Siempre estoy diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? Bueno, a ver, no es malo, pero... ¿Cómo suena la barra del espacio? ¡Oh, que hay un cofre! No tengo llaves. Vale, o sea, para esto necesito una llave. Vaya. Eso es para hacer una sopa gigantesca. Vamos a ver. A ver, dejadme que vaya bajando de piso en piso. Interesante apertura aquí. Aquí no hay cofre. Qué raro, en estas piedras es un buen sitio para poner un cofrecito, ¿no? Aunque sea. Bueno. Uy, cangrejo. Hay un momento, es verdad. Ah, no es al revés, perdón. Esto es con fuego, ¿no? Claro. Ahora la puedo pillar. Ups. Ups, ups, ups. F. Flash. Me estaba dando la E para recoger. Y pues claro, la E no es. No sé. Que mira que lo estaba haciendo bien, pero ahora me ha venido la manía de recoger a la E. No sé por qué. Pero bueno. No pasa nada. This must be the Arcadian ruins. Is it just me? Or does it look plain? A ver, normales, ¿eh? No hemos entrado. A ver qué cojones nos depara esto. Paimon gets it. The perfect disguise is always in plain sight. Kaya's grandpa sure is impressive. Ojo. Oh, mice. Sí, ratones, sí. Respondiste lo primero que se te vino a la cabeza, ¿cierto? It's no time to get suspicious. We're close. No, un momento de duda. Pasemos de esto. Hurry, the treasure is waiting for us. Nos está esperando alguien ahí, no un tesoro. Vámonos. Ruinas. Nivel 10. Vale, bueno, tendré que subir de nivel algún día, pero sí. Mira, esta la tengo a nivel 2. ¿Verdad? Cada vez cuesta más subirlas de nivel. Bueno. ¿Es posible subir dentro de una mazmorra el personaje? Sí. Aquí dale a este. Nivel 9. Vamos a enchufar... Uf, vale. Más o menos para tenerlos a todos... Este lo tengo a 9 porque me costaba un huevo mejorarlo. Tengo 29 de aquí. No sé si meterle un par de estos. Bueno, un par. Quien dice un par, dice 4. Vale. Y luego pues ya iremos mirando. Esto es fuego. Me iría bien entonces el hielo. Qué susto. Acércate. Así, además, esta mazmorra sí que parece lo que decía, ¿no? Que se necesitaba como hielo. Bueno, es que no pone hielo. Me ha parecido escuchar un ruido detrás. ¡Ah! Que le estoy dando a la E. Maldita sea.
Ay, 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 ay. Le está dando la E y no sé por qué se ha dado la Q. Cool it. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí está. ¿Esto se va a activar? ¿Va a girar? ¿Va a rotar? ¿Va a hacer algo? Encendemos esto. Vale. Cuidado, porque esto aquí no me gusta. ¡Onda! Tú que tira bolitas. Dodge this. Nivel 10, ¿eh? Sal, por favor. No me he fijado en mi vida. Voy un poquito mal, ¿eh? Cool it. Desafío completado. Anda, ¿puedo comerme esto? Tengo 80 y pico. Usa. ¿Ya? Vale. Por eso sirve recoger, chicos. Os recuerdo. Chuchu. Portal de resurrección. Esto es un pelín grande para que no haya boss. Is this the end? Demasiado fácil, ¿no? Para que esto sea el final. Where are you, my treasure? Pues que no lo han robado. Que no lo han robado. ¿Dónde está, tesoro mío? Let's look around. I'll save you the trouble. Lo que decía. How about you let me take over? A que te enchufo. ¿Eres de los ladrones de tesoros? ¿Eres del mercado negro? Ladrones. Sharp eye, but too slow. I'm Izzard. A que te doy. I thank you both on behalf of the treasure hoarders. We've been keeping a low profile. How did word get out? Lo que iba a decir, perfil bajo, pero si ha sido I tú. won't let you have the treasure without a fight. Ah, bien, menos mal. You would be wise not to underestimate us. My gang is just outside waiting for my order. Bueno, de aquí a que se te escuchen al final However, tengo tiempo. they're not as sociable as me. No pasa nada, que vengan todos. Uno pa' uno y sin camiseta. Nos I'm pegamos. sorry to rain on your parade, Anda. but your gang won't be participating in your current plan. Entonces no nos pegamos. If you'd like to ask why, you can go see them in Mondstadt prison. Or perhaps you'd prefer to join them permanently. The knights. Hey, it's Kaya. Kaya, he wants to steal your treasure. Get him. Bueno, de hecho lo ha robado, ¿no? Almost had it. Oh, you mean the treasure? Sorry, but there wasn't any treasure to begin with. No puede ser. Hemos sido engañados, gente. You came all the way for nothing. Hemos sido engañados. Just give it up. What? No treasure? Me esperaba una espada, aunque fuera no esa super chachi que decían, pero jolín, sí, una espada grande. Did Kaya just say there O isn't sea, any poderosa. treasure? You got me good. Didn't think the knights would resort to such tactics. A thief has no right to criticize the methods of the Knights of Favon. Wait, what are you? You're not gonna get me. ¿Ves por qué tenía que pegarle? Oh God. What is this? I didn't mean it. ¿Qué es esto? Eso es lo que digo yo. ¿Qué es eso de ahí? What a troublemaker. ¿Qué es esto? You, knight. You're not gonna watch me die, are ya? What an interesting suggestion. Fine. I'll confess and go quietly. Please, just help me. All right then. Guess I will have to do some Ay. overtime work after all. No me queda muy claro. ¡Ay, que me pisa! ¿Qué estoy
escuchando? Un momento, que se me complica la vaina. ¿Cómo que no puedo cambiar el personaje? Gente, me vacilas. Le he dado al 3. ¿Pero y por qué tengo al 4 a este? ¿Cómo se me ha cambiado? Dodge this. Uy, cuidado. Maldita sea, párate, párate. ¿Ya? Don't get frostbite. Freeze. Necesito más hielo. Uy. Dodge this. Hala, toma, y te pego más porque puedo. Bueno, primera How mazmorra un embarrassing. poquito más seria. Having my life saved by a knight. Don't forget what you promised, or that thing will be the least of your worries. Hey, is this how the Knights of Favonius treats the people they catch? Sí. I'm just joking. All right, Vale. let's take him back. Sir, Bueno, yes, sir. Yo no prefiero llevarlo de vuelta, yo prefiero enchufarle. Captain, should we take these two in as well? ¿Por qué? What? ¿Nani? Of course not. They are the ones who made this arrest possible. Porque sabían que la Paimor esta, la Pimor, es una bocazas. Entonces, claro, ya pues. Without them spreading our fabricated intel, we wouldn't have been able to catch the treasure hoarders. Entonces fue un engaño. Entonces no hay ningún tesoro. Nos mentiste. You're a bad man for lying to me. Shame on the knights. All right, stop it already. Though the treasure doesn't exist, you did want it for yourself, didn't you? Toma, zasca. Otherwise, you would have informed me of your intentions, no? ¿Ves? Yo quería ir. Quería ir a por el tesoro. Pero ella me dijo, no, vamos. Well, Debería constar, ¿no? let's go. Hyman's done talking to him. Just a sec. You did help me out, so you do deserve a reward. Dame. This is the triumphant harbinger of dawn that points towards victory. As it's, if you don't Ay, mind, no había que I papelar. would like to present you with this harbinger of dawn as a reward. Dale. Harbinger of Dawn? That's right. It suits a well-cultured and disciplined person such as yourself. Wouldn't Well, Jolín, if the estoy reward is bien this hoy, ¿eh? Harbinger of Dawn, you'd forgive me, right? Poquito. I'm honored to have such an understanding friend. yes. Pero es que me hace gracia porque la otra interactúa, pero es como que a nosotros no nos dice nunca nada. You have my apologies for the deception. I will not use the same method twice. Es que me da rabia que mi personaje no pueda hablar casi. Paimon ha quedado completamente encantada. ¿Significa que usarás un método diferente la próxima vez? What a wonderful day. Now, I have to go interrogate my suspect. Please excuse me. Do come visit me at our headquarters when you have the chance. Bueno, yo puedo darle al 4 y estás aquí. No se puede escalar. Supongo que por aquí no se puede subir. No creo. Vale, ahora me la han puesto en el 3. Es que me la habían cambiado y me había quedado como un poco loca. No, vale, vámonos. Muy bien. A ver, un momento. ¿Tenemos algo en el mapa en plan...?
Ve aquí. La prueba elemental... Brote de línea, ley, flor de revelación, valle estelar, monster. El brote de una flor llamada revelación brota de la línea, ley, al acercarse eco de las ambiciones bélicas de las personas. Su tesoro escondido permite revivir situaciones peligrosas del pasado. Vamos a ir aquí. Un momentito. Bueno, teletransportame, Scotty. Esto está... Vale, si subo por aquí... Shh. Están durmiendo. Que me he pegado a la roca. Estaba confiando que con el ataque me fuera yo para atrás. Tira para allá. Está guay a distancia. Manzanitas. Vale, parece que tengo que ir por aquí. Subir un poquito más. Y ahora en esta capa de la montaña, pues aquí, en teoría, debería ser eso, ¿no? Que como el emblema está ahí, que se ve en todos lados. Recolecta. Vale, lo estoy viendo. Freeze. Le estaba dando a la E para recolectar otra vez. Se me va la pinza, ¿eh? Ahí está. Que pueda hacerme un buen estofado de carne. O unos libritos. A ver. Toca la apertura. Vamos a ver qué es esto. Tengo un poco de miedo porque no he entrado. Don't be such a brute. Oh, so sorry. Un facilito por no gastarla. ¡Ostras! Ojo, acuático. Primero este. Cuidado. Vale, ahora esta. ¿No? Es que me han... Que me... Hago la leche. Qué mal se me da esto. No, esto no es.
Lo de cambiar de personaje se me da fatal. Vale, ahora sí. Bueno, esto. I'll race you there. Ahí está. Cool it. Dodge this. Vaya. Y reventó lejos. Freeze. Ah! Ah! Cool it. Ha! Yeah. Ha! Revitaliza la flor ley para reclamar el tesoro misterioso. Se requiere resina original. ¿Seguro que quieres hacerlo? Vamos a utilizar, porque gente no sé. Vale, pues... GG's. Una cosa menos. Ahora está aquí. Vale, solo quería probar. A ver, vamos a ver. Deslizándose en el viento. Algo que esté cerca. Requiere esta. Coleccionista de insignias de Anemo. Paimon ha descubierto una tienda muy particular. Vale, vámonos a esta. Y además tenemos un punto aquí en el que hacer el TP. Sí, ¿no? Supongo que puedo hacer así. O podía darle a lo otro. Look! Doesn't that shop look interesting? Let's see what they're selling. ¿Qué vendes? Welcome. Every treasure here is unique, guaranteed. Yep. There's nothing here that Paimon recognizes. That's for sure. What did I tell you? These are all rare items brought back by adventurers from all corners of the world. Is there anything that catches your eye? Todo es tan exquisito. No me atrevo a preguntar por el precio. No need. I forgot to mention, I operate on a trading basis. Goods for goods. No mora accepted here. I've been Vale. trying to make something a bit special recently, and I need a lot of animo sigils to decorate it with. Vale. Do you have any animo sigils with you? Tengo. A ver, ¿qué es eso It's like primero? a seal or emblem that the Animo Archon gives to adventurers as a form of acknowledgement. More to the point, any animal sigils you find you can trade in here for items in the shop. Coger artículo. Es esto de aquí. Pedacito de ágata acnidus. Fragmento de azulejo. Material de ascensión de personaje. Límite de compra. Obtener de gusano. Canjear en la tienda de recuerdos. ¿Qué es esto? Recuerdo de los 4 vientos. Una estrella partida en la constelación Anemo del viajero.
Prototipo de espada del norte. Bueno, pues... a ver, ¿qué te digo? No me interesa nada. Animo sigils appear all over Mondstadt. If you find yourself short, just keep exploring. ¿De verdad las usas como decoración? Absolutely. What could be more beautiful than a gift from the Animal Archon? Okay, you got me. It's actually more complicated than that, but it's easier for people to understand if I just say it's for decoration. Ah, vale. Obviously, the reason I need animo sigils is because they have properties that other materials cannot provide. No puede más. Déjame verlo cuando esté terminado. Creo que suena más misterioso de lo que realmente es. Of course. I guarantee you will be quite surprised at the result. Pero no te voy a dar ninguna de mis de esto animo. Do come again soon, and bring me lots and lots of animo sigils next time. Vale. Please also visit if you come across any weird and wonderful treasures on your adventures. Pa' ti, pa' ti, pa' ti. Eso es lo que te digo, pa' ti. ¿Qué es aquello? Ah, vale, las tiendas estas. No me había dado... No me había dado la de espada del alba. Ataque básico 39. Vale, el problema es... No recuerdo... Bueno, sí, claro, está aquí. Ataque básico 40. Vale, tiene más ataque básico que este ya. Daño crítico 10. Defensa, defensa, defensa. Ni tan mal. ¿Puedo fortalecerla? Vale. Entonces, antes de tocar nada, ¿vale? Porque yo aquí me estoy dejando las cosas. Cambiar. Perfecto. A ti no te dan una mierda, ¿eh? ¿Y a ti? ¿Qué tenemos? ¿Tenemos algo interesting? Ataque básico, recarga de energía. Vale, estos dos es totalmente igual, ¿no? Pues ya sabemos qué te vamos a poner. Te vamos a darle a cambiar y vamos a fortalecértelo. Autoañadir y fortalecer. Nivel 12, porque es que si no pega poco la pobre. Ya estoy ya de refinar y todas esas mierdas ni de chiste todavía. O sea que... no. Ay, perdónate un segundito. Anda. ¿Cómo se consigue obtener refloración rosácea? Planeadores. A ti te pega esta. Esta estaría buena, ¿no? Alguna de estas también. ¿Cómo se consigue esto? Recompensa especial para los usuarios de PlayStation. Perfecto. Buenas, locoyeral, ¿qué tal? ¿Cómo estás, loquillo? Haven't you heard? There's a strange wanderer near No me acuerdo si estas vergas de aquí arriba recuperan vida de los personajes. Porque estoy un poquito de aquella forma. No, ¿verdad? ¿Qué va? Gatito. ¿Qué dice el loquillo? ¿Qué te cuentas? Amber quiere preguntarte algo sobre el planeador. Vamos para allá. ¿Dónde estás, Amber? Chup, chup, chup. Supongo que... no sé si acabo antes. O doy toda la vuelta o salto por aquí. Pero me parece que voy a ir más rápido corriendo que no escalando.
tun, tun, tun. Oye, la verdad es que aquí no he entrado. Vamos a entrar un momento aquí. Vamos a chafardear por aquí arriba, que yo no he estado. Seguro que hay algún cofrecito por aquí, ¿verdad? ¡Cofrecito! Moñaco genérico. Hola. Lo siento, ya me iba. Sí, pero si no te estoy echando. Oh, ¿no eres una monja? ¿Puedo ayudarte? Pues... ¿acabas de decir Bárbara Bombón? ¿Así? ¿Qué estás haciendo? Vamos a chafardear, ¿no? Sí, ¿tiene algo de raro? Bárbara Bombón ilumina mi mundo. Es tan amable, tan pura, tan inocente. ¿Por qué me miras así? ¿Crees que es un invento mío? Usted, señorita, necesita ser bautizada por el espíritu. O sea, que tienes que presenciar una de las actuaciones en vivo de Bárbara Bombón. ¿Me oyes? Debes ir a ver su actuación. Eres una pobre ignorante. No reconocerías la gracia de los dioses incluso si te abofetearan. Madre mía, tú. No me caes muy bien, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí. Otto. Bienvenida a Monster. ¿Qué haces aquí? ¿Hay algo que valga la pena visitar en Monster? ¿Qué haces aquí? Como puedes ver, soy un guardia de Monster. Proteger a las personas, los viajeros y los comerciantes es mi deber. Perfecto. A lo mejor si pregunto qué hay de nuevo, viejo. Yo esto lo quiero escalar. No me creo que no haya ningún tesoro por aquí. ¿Aquí se puede entrar? Epa, 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 baja, baja, baja. Tenemos un cementerio. Madre mía, y todo eso es transitable, ¿eh? O sea, es mundo... ¡Ey! Casi no lo veo. Esto que parece una rodaja de piña, pero no es una rodaja de piña. O sea, esto está un pelín como oculto, ¿no? O sea... no está muy a la vista, que digamos. A ver. Mi intención es escalar esto. ¿Se puede? Pero mal que ahora tengo más stamina. ¡No me fastidies! No te creo. Yo creo que esto se puede escalar. Un momento, que me quedo sin estamina. Por la columna esta... vaya, no. A ver... si he podido pasar el primer peldaño, tengo que poder pasar el siguiente. ¿Tengo algo en el mapa? Vale. Primer tejado. Vamos a ver si hay algo por aquí. Pues no hay nada. Vamos aquí. Esto no sé si lo voy a poder pasar. Creo que lo voy a tener que pasar por el lateral. Ah, no, me deja. Bien, bien, bien. Vale. Aquí en las puntitas no creo que pueda haber nada. ¿Puedo seguir subiendo? Yo no he mirado antes de engancharme, pero bueno. No creo que pase mucho. ¡Ojo! ¡Tesorote! Cofre lujoso. Is this an answer from this world? Allí tengo que llegar. El problema es que no sé desde dónde. ¿Puedo seguir subiendo? La campana supongo que no me dejará tocarla. Vale, cuidado. Qué susto.
Mirad aquellos árboles de allí. Dime que hay algo en la punta. Que sí puedo subirme hasta aquí arriba. ¿Qué es aquello? No llego planeando allí ni de coña. Vale, déjame un momento. Quieta, 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 ¿eh? Mira que te he dicho quieta. Me lo subo otra vez. No pasa nada. Quería mirar a ver si había o qué. Anuncio mientras yo estoy subiendo por aquí. Vamos a encararnos ya para allá. No creo que llegue, ¿eh? A lo mejor estoy haciendo esto y la misión que se requiere ahora me dice, ah, puedes hacer no sé qué. Ah, llego, sí, 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 sí. Voy a llegar justito, mira, hay un pollo ahí. Bueno, a ver quién dice justo. Tengo resistencia también para volar. Punto de TP, ojo. Me ha costado llegar hasta aquí. Vale, vamos a la misión esta. ¿Tendrá algo en sus manos? ¿Podré escalar? A ver. Voy por aquí. Es que os he dicho que a cabezona no me ganaba nadie en aquello. Y vamos a ver si me puedo posar aquí. Me posaré. O al mariposilla. O cual pajarito descansando. Y ahora seguimos subiendo. Me parece súper raro que no haya nada aquí, ¿eh? Y toma, pedazo de screenshot para poner. Esto. No puedo dejar mal la cámara. Aquí si le doy al control U, no. Cambio a caminar. Digo, a ver si... ¿Queréis que intente subir para arriba? No voy a subir para abajo, pero... Buah, pero desde aquí ni de chiste. No se me va a agarrar el personaje. Tengo que... A ver, por aquí. Las alas... Vale. Si me puedo pasear por aquí. Aquí no creo que... Bueno, yo creo que no hay nada. Pero bueno, vamos a hacer la misión, que luego me apetece jugar mucho y ya llevo aquí 1 hora y 10 de directo y no he hecho casi nada. Hey, traveler! I've been looking for you everywhere. How's that wind glider I gave you last time? Funciona magníficamente. Sigo dejándome llevar y termino volando demasiado alto. Ojalá. Seems like it's really growing on you. Sí, me gusta. But then again, you don't have a gliding license, do you? ¿Perdona? ¿Cómo que licencia de vuelo? Pero, ¿estamos locos? A gliding license? What's that? ¿Pero por qué licencia? Isn't it obvious? You gotta have a gliding license to legally glide in Mondstadt. Pues no vuelo aquí. Yo, mira, he estado volando sin licencia. Nadie le ha importado, nadie me ha parado. Oh, but we've been gliding for ages now. This is the first we've heard about it. Exacto. Bueno, a ver, que he estado volando por siglos. Yeah, you've been gliding all over the place. Everyone's noticed. Ah, So, you came looking for us because you want to give us a gliding license? no me hagas hacer un examen, ni un minijuego, ni cosas de esas. O sea, por favor, dame la licencia. No way! The Knights of Favonius have strict rules.
Lo sabía. Es que lo You sabía. need to pass an exam, and only then will the Knights issue your license. Me cago en la leche. Today, I'm here as an examiner to oversee your official gliding exam. I gave you your wing glider, so this is my responsibility. At least that's what acting Grandmaster Jean would say. An exam? What a pain in the butt. Then again, since Amber is the examiner... Cada vez puedo echarme... Está bien, puedo hacerlo. I'm sure you'll glide through it. I mean, the whole city saw how well you flew the day that Storm Terror attacked, so I'm sure you'll have no problems. Ah, bueno, pero ahí volé porque me ayudaron a controlar el viento. But we do need to respect the rules and glide properly. Bueno, yo no he destrozado nada. Here, take this gliding manual. No need to memorize it. Just be familiar with everything in there. ¿Cómo? For example, only one person per wing glider. No carrying anything over the set weight limit. No taking off using an anemo slime, and so on and so forth. Un slime anemo, no sé qué es eso. Anyway, be sure to read it, okay? I had to read a load of big, thick books too when Lisa was teaching me magic. Pero yo no estoy aprendiendo magia, yo ya he volado. Dame la puñetera de esto. That's a big old book! Paimon thinks we best get started. Great, come find me when you're done. I'll be at Windrise. The Knights of Favonia's gliding manual does not sound like a fun read. No, ¿verdad? Bueno, supongo que es mejor que empiece. Amber se va y comienza a leer la guía de las cosas estas. When the first wisp of wind brushed across the land, ¡Ojo! birds that yearned for the sky had wings, but no way to fly. They asked the animal god, "How can we reach the heavens?" To which the animal god replied, "You have yet to find that which is most important." ¡Ah, es As the el god arconte spoke, anemo! the wind thrust the seeds of a dandelion high into the sky. The birds thrust out their wings, but the breeze was all too mild, leaving them to stumble across the earth. So they went to the gorge, where the wind showed off its wild and incomparable strength. They threw themselves off the cliff and flapped their wings amongst the howling winds until they were able to fly freely in the sky. To the animal god they went to gleefully say, "We understand now. All we needed was a stronger wind to fly." In reply, the animal god said, "What you lacked was not wind, but courage. It is courage that has allowed you to become the first flying birds of this world." Qué historia más chuli, ¿no? That's a cool story. But is the Knight's gliding manual really written in that style? Parece un cuento de hadas. La gente de Monster realmente entiende de romance al aprender a volar. Me parece un cuento de hadas. Anyway, let's go find Amber. En plan, pero bonito, ¿eh? No, parece un cuento de hadas, como aquello que... Viento, coraje y alas. Revisa el manual de misiones para... pues eso. ¿Cómo va tu viaje? Déjanos tu comentario. Por favor. Estoy en medio del directo. Supongo... permiso para volar. No tengo que leerme nada, ¿no? Me preparó un examen de vuelo especial para ti. También te proporcioné un broma manual. Te pedí que lo leyeras antes de tomar las pruebas. No. Esto no lo hemos leído, ¿eh? Vamos a leerlo con chill. Un cristal en forma de lágrima en el que fluyen sombríos destellos rojos. Parece haber sido dejado por el dragón. Tal vez la persona que estaba hablando con el dragón sabe más al respecto. ¿Pero dónde fue? Que ese es el arconte, por si no os acordáis. Caminando con los dioses. Prólogo. Objeto de misión. ¿Te has preguntado alguna vez cómo serían nuestras vidas sin divinidades? Únete al escritor en una exploración de las divinidades con humor y lógica. ¿Perdona? No me voy a leer esto, ¿estamos taraos? A ver, el manual del viento, ¿no? Aquí.
Un libro de hambre que contiene fábula a la casa te lo dio por error. Ah, vale, es esto que hemos visto. When the first wisp of wind brushed across the land, Salta, aquí. birds that yearned for the sky. Digo, qué susto, por Dios, digo, me lo tengo que comer otro. Recopilación de escrituras en piedra, el registro de inscripciones en piedra de Liyue, como sea. Y su respectiva traducción por el historiador Zichang. ¿No pueden poner nombres un poquito más fáciles? Es una compilación histórica que contiene muchos eventos históricos pequeños. Muy bien. Historia de los reyes y los clanes, prólogo. Bueno, pero esto también me interesa leerlo, ¿no? Más adelante. Una obra académica que es un retrato extensivamente detallado y desnivido de la historia de Mondstadt, en coautoría con la Sociedad Histórica del Norte. Vale, vayamos a la misión. Le di sin querer. No sé qué estoy haciendo. Madre. Me puede llevar más lejos, ¿sabes? Ay, cúrame a todos. Por aquí no es ilegal que vuele, porque no estamos allí. No estamos dentro del pueblecito este, así que vamos a subir por aquí. La verdad es que esta canción me encanta. Chile, ¿dónde está? Vamos a ver hasta dónde llega esto. ¡Ojo! Hip, hip, hip. Oh my. Oh my god. Looking her gods. Aquí hay algo para coger. Pero si os soy sincera... ¡Ah! Está arriba. Vaya. Espera, sí, porque nos vamos a la chuminada esta de viento. Uy. Ahí está. Ahí veo un aro. Great, you're here. Did you have a good read-through of the gliding manual? Got all the rules Sí. down? No entendí de todas las reglas. Sí, lo leí, pero Sounds like it was a real drag. I would know. I've been there. en verdad no hemos leído ninguna regla en sí. Hemos leído lo otro. Ugh, the gliding manual is super dry. I couldn't get into it at all. Don't tell Jean, though. Really? Paimon thought there were some pretty cool stories in the gliding manual. Cool stories? Oh, you must mean the example cases in the appendix. Some of them I like. My favorite one is about the illegal Animo slime takeoff. Pero esto qué es, gente, yo no lo he leído. Apparently, if you pop an Animo slime and take off in the burst of wind, it shoots you up really, really high. I really want to try it. Pero eso es lo que tendría que haber hecho.
cuando le he matado abajo. No, not that story. Paimon meant the one with the little bird who wanted to learn to fly. What? Let me take a look. Oh, shoot. This is the storybook I used to read as a kid. Lo sabía. Oops, sorry. I put both books in the same pile and must have grabbed the wrong one when I was leaving. Pues me vas a hacer el How examen in the igual, supongo, heck ¿no? do you confuse a bedtime story with an instruction manual? Pues así tiene que ser el manual. This is so embarrassing. Nada, It's tranqui. because, maybe deep down inside, that fairy tale is the thing that truly taught me how to glide. Pues, What you lacked was not wind. It's courage that's allowed you to become the first flying birds of this world. Reading that gave me the courage to glide, to become an outrider, and to become the gliding champion of Mondstadt. But anyway, don't be Oops. nervous. Just glide like you're used to. Okay then, you just need to follow the marked route to the finish. corcho. Cuidado, no me hostia. You nailed it! But it's no surprise, given the way you handle your glider in a storm. The next part of the exam is in Mondstadt. See you there. Don't keep me waiting. ¿Por qué? De verdad. Alrighty then, you heard her. Back to the city. Let's not keep her waiting. No. Voy a entrar volando. No tengo la licencia, pero mira lo que te digo. Entro como la ama que soy. Hey, here! Over here! I'm all set up. Let's carry on with the exam. Same deal as before. Glide through the markers and get to the finish without stopping in the middle. Anything the knights can do for you? Pero bueno. ¡Ah! Está muy gracioso esto, ¿eh? Maldita sea. No lo he hecho bien. Muy mal. Que no llego. ¡Qué lío! Nada, quiero repetir. Toma. Es que tengo que ir para allí. Corcho, pues avisa. Si no lo veo antes. Pues aquí ya está por mi propio pie. Qué mal. Seems like you've got the hang of wind gliding now. Let's do the final Ow. stage. ¿En serio? Easy. You've flown this way before anyway. Once you've passed this final stage, you'll finally be able to get your very own gliding license. Just keep thinking about that license. Ready? Chu. Ah, vale. Es que parece que no los estoy pasando por encima, ¿sabes? O sea, que no los estoy pasando por dentro. Windborne Traveler,
You are required to land at once by the order of the Knights of Favonius. I am Otto of the Knights of Favonius. Hola. What's going on? Please, show me your gliding license. A ver, pero vamos a ver qué la estoy haciendo. It is against the law to glide without a license. I am arresting you under Section 7, Article 12 of the Mondstadt Penal Code. Bueno. You have the right to remain silent. Anything you say will forever carry on the wind. Wait, I'm an instructor. This is a gliding exam. Oh, I see. Well, you picked a bad time to hold your gliding exam. Really? Why? The Knights of Favonius received a report from a sister at the cathedral claiming she saw Raptor gliding around these parts. I thought your student here must have been his partner in crime. Sí. Raptor? Who's that? A known criminal in Mondstadt. He always uses a wind glider to commit his crimes, so people started calling him Raptor. Wow, he flies fast then. So far, we haven't managed to catch him. Our plan this time was to draw him into the cathedral with a precious artifact and ambush him inside. But he escaped with the artifact. Fortunately, one of the sisters put some secret markings on the artifact using elemental magic. But he was too fast, and we couldn't even keep up with the trail the markings left behind. Well, if you need help chasing down a gliding criminal, I'm the one for the job. So tell me, which way did he go? As far as I know, he was last seen near Springvale. But that was some time ago. Nosotros hemos estado en agua clara, ¿eh? Leave it to me. With us chasing him down together, he doesn't stand a chance. No hay problema, entonces aprobé el examen de vuelo. Once we've got this Raptor guy, we'll pick up where we left off. Me cago en la leche, no hemos acabado. But no need to worry. I'll be sure to have a word with Jean. Supongo que tengo que ir desde... Arítete ahí. Esto es transitable, o sea, este mapa, o sea, me muero si paso de esa roca. ¿Puedo nadar? Porque si no tengo que hacer un viaje de 4 pares de narices. ¿Esto de aquí? Es que, a ver, si no me mato. No, me quita vida. Pero no sé qué es lo que... Hielo no, o sea, sería piro, ¿no? Con el hielo, pero no sé. ¿Esto es lo que viendo por el otro lado quería investigar? Estaría bueno que se pudiera entrar en alguna casa, lo sigo diciendo. Ah, inspeccionar. Yo lo quiero romper ya. ¿Qué es ese sonido? La pelotilla esa... Ah, vale. Ah, no es esto. Y lo que estoy...
aquí. Espero que no sea la comida de nadie. Aquí hay muchas cosas que... Hurtan. Mira, mira, mira. Aquí he visto algo, ¿eh? Ah. Lo de atrás. Digo, esto me da que no lo he cogido. Ahí está. Qué raro que... No. Ay, digo, que me caigo y no salgo. Vale, ahí no parece que se pueda entrar, ¿verdad? Is this an answer from this world? Medio suelto. Chat. Necesito para hacer ciertas misiones. Ya estoy al nivel 10. Pero hay algunas que me hacen ser nivel 15. Veo muchas cosas que recoger. Claro. Pues tengo un problema. Quiero pillar esto. Ya se escucha ahí, te estoy esperando. Así tengo este punto de TP. This is Springvale. There must be some clues about Raptor around here. The sister from the cathedral put some secret animal markings on the artifact he took. Use your elemental sight and keep your eyes peeled for clues. Vale. No recuerdo cuál era. Ah, vale, era esto. Ooh, hey, what do you think this is? It looks like a broken tree branch. Oh, Paimon knows. It's from a frame of a wing. A strip of cloth with animal markings on it. Looking at the design and the way it's woven, there's a good chance it came from a wing glider. Wow, Outriders have to be textile experts now? It's a harder job than Paimon thought. If this really belongs to Raptor, it must mean his wind glider is broken. ¿Ya? Gracias. A ver. No veo la siguiente marca. Porque la siguiente marca se supone que está ahí detrás. ¿Cómo la voy a ver? ¿Picha? Animo slimes are airborne creatures. They don't leave marks on the ground unless someone stomped on one to take off. How do we know if this was left by Raptor or an animo slime? Sí. Either way, let's make a mental note of these markings. They're very clear. It appears that the elemental markings point this way. Huh. Well,
Do you think he ran off ahead? There's only one way to find out. Come on, we should keep following the markings. Sigámoslas. Ooh, what's that? Looks like something's going on up ahead. It sounds like there's a battle going on. Could that be Raptor? Quick, let's keep going. Ico. ¿Por dónde? Qué bonito. ¿Esto se puede mirar en algún sitio, lo del mirador? Yo sí que soy ave rapaz. Get ready for the gliding champion of Mondstadt. Thank goodness, the Knights of Favonius have arrived. The hilly trolls won't dare pursue me any longer. Es este. A ver, spoiler. What happened? I can't believe it, but the hilly trolls attacked our carts. Luckily, I outran them. Hilly churls? But I thought the Knights of Favonius had cleared out most of the hilly trail camps around these parts. Que no, que respawnean cada vez que yo entro. It's a small camp not too far from the village. The route I take on my delivery runs ensures I steer clear of it. But today, some crazy fellow suddenly fell out of the sky and landed right in the camp. Now, who does that remind me of? Oh, it really riled them up. They chased the funny-looking fellow as he fled, which brought them out into the open. I managed to get away, but they smashed my fruit carts to smithereens. Oh, I don't know what I'm gonna do when the merchant caravan gets here tomorrow. Funny looking? In what way? Oh, he was holding on to something. Must have been heavy because he couldn't glide in a straight line to save his life. Maybe that's why he fell. Honestly, people like that shouldn't be allowed in the skies. It doesn't take a genius to know you're not supposed to carry heavy objects while gliding. I'm gonna report that idiot and make sure he gets his license revoked. Heavy object? The artifact? This could well be our guy. Tell me, did you see which way he went? I managed to catch a glimpse as I ran from the hilly churls. I think he went that way. Seems like a strong lead. On with the chase. Oh, Yo creo que es este, don't para worry. despistar. As soon as I get back, I'll tell the knights to mop up the rest of the hilly churls as soon as possible. Que no me fío de ese. Gente. Uépale. No quiero cocinar. Bueno. Voy. Sucha. Freeze! You're open. Suffocate! Pero ¿y este por qué es tan grande? You're open. Suffocate! Necesito ataque en área. You're open. Congelado. Freeze! Congelado. You're open. Suffocate! Freeze! Direct assault! You're open. Surrendering will be You're gentle. open. Suffocate! Suffocate! No one escapes my sight.
Suffocate. The wrong test subject. Suffocate. Picked the wrong test subject. Bueno. Freeze! Apart from the hilly churls, there's a bunch of funny-looking people, too. Judging from the type of wind gliders they've got, I'd say this lot is with Raptor. But if that's the case, what are they hanging around here for? I wonder... Well, this measly bunch can't slow us down, that's for sure. But we also haven't found the artifact, which means Raptor still has it on him. Forget these guys. Come on, let's keep following the elemental markings. La jardinera. Vale, si por aquí no tengo que ir, déjame que eche un vistazo aquí. Que veo muchas cositas. Es gratis. Este camino está un poco como... el desfiladero de la muerte, ¿sabes? Eso pone ahí un cartel fuera que pone pasen y mueran. Pues igual. Look where we are. No hay más marcas elementales por delante. The elemental power on the artifact must have worn off. Raptor must have realized the markings would give away his position and sent his minions to slow us down. That way, when the effect wears off, he can make his escape. He won't get away with this. After him! Escondite de ave rapaz. Estamos todos al nivel 13 menos la mía que está al 14. Tengo que empezar a subir y a cambiar cosas y así, porque creo que tengo There's cositas only one way nuevas. over there. Raptor must be up ahead. Pues seguramente. However, it looks like the only way we can catch up is if we glide. No puedo pegarles. But there's a ton of enemies below. They'll definitely attack us after we take off. If we're gonna do this, we'll have to glide and defeat them in one fell swoop. ¿Cómo? You still had one stage to go in your exam, right? Sí. Yeah, but what's that gotta do with anything? How about we make this the third and final stage of your gliding exam? Perfecto. Are you sure that's how the exam is supposed to go? No. It's a custom version of the exam, designed by yours truly. Besides, the normal version of the exam wouldn't be fit for the hero of Mondstadt herself. Bueno, perfecto. So, what do you say? Que sí, que sí. Observa cómo me paso esta prueba con los ojos cerrados. Pensaba que iba a decirme... observa cómo me paso esta prueba por la punta de los cojones. Observa cómo atrapo a ver rápido. Woohoo! Good answer! Prepare for takeoff. Raptor awaits you once you defeat all these enemies. Then that gliding license is yours. Vale. Usa las corrientes de viento cercanas para mantenerte a flote y evadir los ataques enemigos. Mientras planeas, puedes lanzar bombas. Derrota a los enemigos de esta manera. Pero las bombas son como en plan... ¿Qué? Bueno, no sé, vamos a probar. ¿Cómo se...? No. ¿Cómo se tiran bombas ahora, Toma, toma. Ah. ¡Ay, mierda, que tiene CD! ¡Ay, que no puedo moverme, claro! Necesito una corriente de aire. ¡Buah! Pero los que están abajo me deberían ya dejar matarlos. O sea, me estás contando. Yo me lo voy a cargar todo.
Espero no dejarme nada. Ups, ¿qué es por aquí? Ay, que no veo con la cámara dónde está. ¿Dónde hay que ir, gente? Es que no puedo bajarla, o sea, no puedo subir la cámara. Ups. Que no me acuerdo que el aire este tiene un... Ay, el aire, el de esto tiene un cooldown. Nice! You breezed through it! You're a natural. I knew you'd be fine. All that's left now is to grab ourselves a raptor. Let's go! Vuela, vuela. Ah, claro, muy bien. O sea, me paso esto y lo vas a atrapar tú, ¿verdad, maja? Me repollo. Me mola que el arma se quede atrás flotando. That's more like... La papa que se cae. Digo, no me digas que son cajas a prueba de tontos. Destruye la fuente de energía y desbloquea las trampas. Sí. ¿Me equivoqué? No. Pero vamos a ver, ¿por qué me cambian cuando quieren? ¿Me cambian el de esto? Vaya. Justo me ha dado en el tobillo. ¿Se va a liar más parda? Vaya. ¿Ves quemando esto? ¡Hostia! ¡Qué susto! No lo había visto. Vaya.
Bueno, ¿qué? Mira. Vamos a ver qué. Madre mía. Aquí hay una muerte segura. Ya que hay otra muerte segura. Vale. Bet you can't keep up with me. Uy, pensaba que esto no lo había dado. Trigo. Para hacer cereales. Con trigo, avena y maní. El desayuno mal feliz. Garricos. Igual tengo que aterrizar justo ahí. Ah, It looks like there's no way across. Ugh, he must be around here somewhere. Pues sí. Amber! Over there! Vaya. If you insist on chasing me, so be it. Huh? Who brought the little girl? You must be Raptor. You can't escape. I don't need to escape. There's no way you can make it over here. Oh, it is pretty high. And quite far. Oh, little girl, why don't you run along home now and let your leader deal with this? Don't worry, I promise that once the Grandmaster gets here, I'll surrender immediately. No te lo crees ni tú. Hey, watch it! You're talking to a Knights of Favonius outrider. You'll be sorry when I arrest you. Cuenta hasta 10, Amber. Examinemos nuestro entorno tal como me enseñaste. You're right. Ugh, he's right there in front of us. If only we could glide across. Haz un salto de fe, como los pollos. So how did he get across? Un tipo de mecanismo, una especie de magia elemental, un gancho de agarre, crampones o algo así. If it's too far to glide, it's definitely too far for anything like that. Bueno. There's also no sign of an anchor point. Bye-bye, kiddo. Oh no! He's getting away! Ugh, we can't hesitate any longer. The only way to get across is to glide there. Por supuesto. But... No, ni pero ni nada. Don't Tírate. worry. I'm the gliding champion of Mondstadt, remember? If Raptor can do it, I can do it too. Oi, Outrider! You have less chance of surviving this than jumping off the Animo God statue in Mondstadt without your wind glider. Haha! Jiji. Estoy con Amber. Esto necesita muchas agallas, pero no es completamente imposible. Paimon sees your point. If you rule out everything that's completely impossible, gliding is the only idea left. Exacto, vamos para allá. Remember that book I lent you? The one I thought was the gliding manual, but wasn't? Sí. The first birds couldn't fly. Flight was their reward for their courage to plunge into the canyon. Pues eso es lo que digo. Be my witness. Vamos, caballera exploradora, tú puedes. Raptor says I'll never make it. But if you listen carefully... Caballera exploradora, me suena tan malo de caballera. Wait! Stop! You'll never make it! Come on, off you go now. Back home like a good little girl. Buah, pues si no lo pudiéramos lograr, se Raptor sudarían las says I'll never narices. make it. Por no decir otra But cosa.
if you listen carefully, the wind says I will make it, and that's good enough for me. Dale, dale, que se está viniendo arriba. Voy, ¿eh? No tengo compasión. Me tiro. Amber, no! You're gonna fall! You're gonna fall! It's a wind current! She's gliding! Amber's gliding! You're crazy, kid! You must have known about the wind current. There's no way you would have jumped otherwise. The wind takes care of those who have courage. Now sit still and await your arrest, like a good little boy. Free! Uy, ven aquí. Hit. Free! Done. You. ¿Puedes acercarte? You're in for a little shock. ¿Qué es la Q de esto? Try not Así to ya la enjoy hemos this visto too antes. much. Hit. Stuck, stuck. You. Stuck. I'll have my revenge, eventually. All right, I got him. I only noticed the wind current from in the air, and it's the only one. It would be suicide to try and escape in the direction Raptor was going. In other words, the only way Raptor could have gotten out would be this way, past us. Aha! So he was just trying to fool us by acting smug, in the hope that we would just give up and leave. Pues sí. Little did he know, we're not so easily fooled. It was all thanks to your sharp thinking. Just like a wise man once said, once you eliminate the impossible, whatever remains, no matter how improbable, must be the truth. At the end of the day, gliding is 7 parts technique, 3 parts instinct, and then 90 parts courage. Pero ahora cada vez que vuela puedo tirar cositas. What you did now looked more like 99 parts courage. It was just like in my first gliding exam. I was super nervous, but in the end, there was nothing to be afraid of, and I kinda missed that nervous rush in the exams I've done since then. It just wasn't the same. Sorry. Paimon thought you said you passed no problem. What do you mean exam sense then? Well, you see, the thing is, Mondstadt is all no glide zone this, no landing zone that. Every time I get my license, it keeps getting revoked. I must have taken the exam about 15 times altogether. Entonces, ¿cómo puedes ser tú mi supervisora y poderme dar la prueba? But I always pass the first time. I guess my little gliding manual ain't so bad after all. Pero aunque la pases, siempre te la quitan. Let's go and get a copy of the real gliding manual from Acting Grandmaster Jean sometime. I'll head off first because I need to escort Raptor back to the city. Once you're back in the city, don't forget to come find me at the cathedral. I'll issue your gliding license there. Perfecto. Así ya no me molestan. She just can't sit still, can she? Guess that's why she's the outrider. When this is all done and dusted, let's head to the cathedral in Mondstadt. Necesito un punto para recuperar vida. Epa. ¿Dónde está esto? Ahí. ¿Qué era esto? Hello, nice to meet you. Ta-da! Barbie, Uy, no había everything's puesto ready. esto en Let's silencio. go. Vamos a subir por aquí.
Esto parece que es como algo que tienes que activar. ¿Dónde está lo otro? Aquí. No entiendo muy bien esto cómo funciona, la verdad. No sé, no entiendo. Ups. Me lleva abajo. Es curioso. Lo coges aquí y luego es como que lo activas aquí. Súper lejos, y ya no solo que lo actives aquí súper lejos, es que luego esto te manda hacia abajo. No sé. Bueno, pues de momento eso no sé usarlo. Vamos a por aquí el cofre. A lo mejor hay que utilizar algo... I'll keep this close. Me he dejado, digo, ya sabía que me había dejado algo por aquí. Vale. Pues tengo que pasar también por una catedral para recuperarle a Lisa vida, pero bueno, de momento vamos bien. Vamos a pegar el TP aquí. Qué gusto que se peguen los TPs así de rápidos, ¿eh? A ver... está mirando para allá. Sigo sin tener licencia, pero me da igual todo, me da igual todo. ¿Ya hay algo que no había visto antes? ¿Qué es esto? Un piñón. Digo, a ver si hay que buscar algo, lo que sea. Ah, mira, puedo entrar, qué bien. Mola, mola. Digo, esto es lo que me estaba faltando, no entrar en sitios. Toma. Que esto estará guardado en algún lado, ¿no? ¿Esto qué es? Un maravilloso cristal que contiene cierta melodía. Es como un hermoso objeto confeccionado con una delicada seda. Estos objetos están distribuidos por todo Teyvat o en manos de comerciantes de rarezas. Puedes restaurar la música que contiene usando las decoraciones melodías del mundo, música en el aire o melodías del mundo, sonidos entrelazados de tu relajatetera. La canción que contiene este girocristal radiante es King of... Vale, pero... Supongo que es esto, ¿no? La girotetera. Vale, pero mi pregunta es... ¿Dónde se encuentran las fotos que yo consigo? Atributos, info, no. Archivo. Lugares. Lago estelar, Mondstadt. ¡Uy! Esto me lo he saltado. Viñedo del amanecer. Vale, esto hay que ir haciéndolo también, ¿eh, gente? Lo quiero. Ah, por cierto, me puedo poner para verlo en grande, ¿no? Sí.
No se puede poner más grande. Parece feo. Seres vivos. Ay. Están aquí los slimes. Oh. Ah, están también los malos. Qué raro que esté aquí en silencio. Aves. Uy, 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 uy. Animales terrestres. Y lo que veo que se va corriendo, esos zorritos. Qué chulo. Me faltan, sí, porque los lagartos estos, pero los zorritos esos que se van... ¿Esto es como es atrapado por redes? No sé. Aves, a lo mejor tengo que matarlos, ¿no? Porque yo no me cargo ningún gato. Sí que he visto aves, y esto no sé, no me lo cuenta. Atrapa o descubre a este animal para desbloquear su entrada. Pero es que lo de atrapar no entiendo. O sea, los pájaros también me tengo que poner ahí y atrapar en plan YOLO. Libros. A ver. Este libro aún no se ha encontrado. O sea, aquí tengo todos los libros que yo quiera y más, ¿no? En plan, un día de estos podemos hacer un directo de solo leyendo, cuando los tengamos todos, solo leyendo libros. Los logros me tengo que ir acordando, porque tengo que ir recogiendo esto. Madre mía, cómo tarda esto en bajar. Ah, aún tengo más. Pues no te pienses tú que ya... Hay un huevo de logros, pero no tengo nada. ¿Y esto? Editar perfil, fecha de nacimiento. ¿Se puede cambiar foto de perfil? Anda. Interesante. Firma aún no configurada. ¿Qué es esto? Digo, a lo mejor puedes escribir o algo. Ver cómo subir de rango de aventuras. Muy bien. De momento lo estamos haciendo. Avisos. Eventos. Muy bien. Nada. Correo. Recoger. Vale. Pues ya está. Pues sigamos. Víctor. ¿A qué estás jugando? ¿Qué quieres? Sobre terror, ¿qué estás haciendo? Quisiera saber más sobre los Fatui. ¿Pero es ellos? A ver. La gente monster no entendería los asuntos de los Fatui. ¿Cómo sabemos que es él? Aunque debo admitir que ni siquiera yo sé qué piensan mis superiores. En fin, si tanto quieres saber, estar bajo la protección de los Fatui es el mayor honor que podrían tener. Y en cuanto a los arcontes, tanto las creencias como las visiones son un simple juguete para niños comparado con tener engaños. Jeje, ese es un tema que despierta mi interés. Tengo mucha curiosidad por ver cómo se encarga el asunto de Stormenterros. Se encargan los caballeros de Favonius. Y déjame decirte que los Fatui no tuvimos nada que ver con este desastre. Así que por favor, no nos culpe y ensucie la reputación de los Fatui cuando todo esto haya pasado. ¿Algo más que confesar? ¿Qué estás haciendo? No estoy perdiendo el tiempo tomando una siesta. Soy un diplomático de los Fatui. Bueno, su asistente. Estoy aquí por órdenes de su excelencia para evaluar la situación en Mondstadt. ¿Cómo te sientes patrullando? A decir verdad, Mondstadt me parece aburrido. Y dicen que es la capital... El bostezo me ha venido tarde. Lo siento, gente. Ay. Y dicen que es la capital de la libertad. Pero no hay nada de diversión.
Será entonces de la diversión, no de la libertad, ¿no? Ah, sí, libertad, sí. ¿Cómo pueden vivir así los habitantes de Mondstadt? ¿Y qué hay de Barbatos? Ni siquiera da la cara. ¿Por qué lo adoran? ¿Quién es Barbatos? Ahora me estoy perdiendo. En cambio, su majestad, la emperatriz del palacio Zapoliarny, oh vaya, esa hermana de allí me está mirando de nuevo de esa manera. Creo que flipas. No sé, corre en una catedral. Apenas puedo mantener los ojos abiertos, supongo que habrá dicho. No me ha dado tiempo a leerlo. Victoria. ¿Puedo ayudarte? ¿Has venido a confesarte, hija mía? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué lugar es? ¿Qué estás haciendo? Soy Victoria, trabajo para la iglesia. Escucho confesiones y cuando es necesario doy consejos. Todo tipo de guía que edifique al espíritu. Muy bien. Siguiente. Oh, hola. Que el suave viento de Barbatos te acompañe. ¿Lily es tu hija? ¿Quién era Lily? Vaya, ¿acaso dije mis oraciones en voz alta por error? Debería concentrarme más cuando rezo. Lily es mi hija, es un regalo de Barbatos, un regalo de esperanza. Es solo que Lily me estuvo molestando toda la mañana para que le comprara un regalo. ¿Realmente amas a tu hija? Así es. He sufrido mucho en mi vida, vamos. Pero afortunadamente todo eso ha quedado atrás. Tengo una familia y lo más importante de todos, tengo a Lily. Mientras sigas adelante y sigas intentándolo, llegará el día en que el arconte te escuchará y te recompensará por tu dedicación. Tengo la boca seca ya. Algunas personas revelan el deseo de su corazón y obtienen lo que siempre han soñado, una visión. Pero para mí mi Lily es una gema tan preciosa como cualquier visión que pueda ofrecerme, probablemente aún más preciosa. Iba a decir mucho texto. Me queda otra. Grace. Si deseas rezarle a Barbatos, puedes hacerlo aquí. Madre mía. ¿Sobre qué estás haciendo? Últimamente se siente mucha inquietud en el aire, por eso le rezo a Barbatos. No desesperes, Barbatos nos ayudará. Cuéntame sobre esos presagios inquietantes que sigo viendo. Pero ¿cuándo he visto yo estas cosas? No importa cuál sea la causa, todo lo que podemos hacer es rezar. Algunos aventureros me ayudaron a recoger brotes de Cecilia para compartirlos con todos. Estas flores crecen en la cima de los acantilados, arrastradas por los vientos de Mondstadt. Pues como he recogido tantas cosas, a lo mejor tengo como 20. Quizás estas flores que evocan la esencia de Barbatos puedan traer tranquilidad a todos. Toma, llévate alguna, que Barbatos brille sobre Mondstadt. Señora, ¿usted sabe esto? Me temo que esta es una de las causas por las que todo el mundo se está sintiendo inquieto. Yo no soy una caballera, así que lo único que puedo hacer es rezar al viento. Oh, Barbatos protege al pueblo de Mondstadt. Perfecto. Venga, sigamos. Congratulations! Here is your gliding license. You're officially legal now. Yay! Ya puedo por ahí volar. I'm not surprised though. You are a natural after all. Realmente me esfuerzo. And I'll sign you up for the next wind gliding championship. Perdona, ¿pero con qué permiso? I glide so fast that no one can keep up. It's just me up there, on my own, gliding around. It's kinda boring. Bueno, definitivamente voy a ganar. No tendrás oportunidad de ganar si me inscribes. Vamos a ir aquí, a bocajar. Oh, fighting talk. It seems you have no idea how terrifying the championship really is. Chica, ¿y tú sabes quién es el personaje principal de la historia? O sea, tú no. Me vas a tener que dejar ganar. Until I kick your butt in the championship, I wish you a happy, liberating, and above all, law-abiding gliding experience. Perfecto. Make sure you obey the rules. Whatever you do, don't get your license revoked. Oh, brother. If you ask me, that's a bit rich coming from Amber. Sí que ha tenido que hacer la licencia de vuelo como 13 veces porque se le han revocado 12. O sea, vaya tela. Pero eso es broma, ¿no? O sea, lo de que a mí me pueden quitar la licencia es broma. ¿Y esto por qué está así? ¿Puedo bajar? No. Vale, pues nada. Siguiente misión.
vamos a salir de aquí. Y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Aquí parece que no hay ningún cofre ni nada. Así que vamos. Mapa. Vale, no tenemos ninguna principal marcada. Esto de aquí no sé cuándo lo descubriré. Esta parte. Ostras, se ha abierto como todo. El mapa es putamente enorme. O solamente es esto, ¿no? Porque hay 4 naciones, me dijeron, y aún tienen que abrir otras 4 más. Que son 600 horas de juego. A ver, esta. Ya tenemos el rango 10, ya podemos hacer esta. Una sombra sobre Monster. Gracias a tus esfuerzos, el flujo elemental de Monster ha vuelto a la normalidad. Es hora de informarle a Jin. Vámonos para allí. Mira, a mí que me quiten resistencia por lo de volar me parece muy feo. Yo no estoy haciendo esfuerzo. Estás tú que doy toda la vuelta, ¿no? ¿Ves ahí? Ya puedo volar legalmente. Una seta de estas. Digo, ¿qué es esto? Isn't that Jean? Seems she's talking to someone. Parece de los Faustos esto, ¿no? Say hi. Which is what has brought us to this point in the first place. Ojo, salseo. If you are unable to promptly deal with the storm terror threat, then leave the defense of Mondstadt to the Fatui. Fatui. We can put an end to Mondstadt's dragon issues. All we need to do is bring that monster to the... ¿Qué? Monster? Yes. What's your point? I'd expect a more professional attitude from your diplomats. Yet here you are saying you want to put an end to one of the 4 winds of Mondstadt? I won't have any of this nonsense in front of the Knights of Favonius. It's not as crazy as you make it sound. Fine. That's enough negotiation for today. At this stage, it's simply an amicable exchange of constructive opinions. No? Pues no sé yo. I'll be sure to make thorough notes. Pues tenlo en cuenta, pero vamos, no sé. Me parece un poco listilla, ¿no? Le he dado una toña al ratón. Oh, you're back. Thanks for your help. The elemental flow is finally stable. The aftermath of Storm Terror's last attack is finally settled for the moment. However, the pressure from the delegation has become too big to be ignored. Delegation? From Liyue Harbor or Inazuma City? Inazuma 11? Snezhnaya. They choose to follow the god of Cryo. Their envoys go by a particular name, the Fatui. Heard of them? Sí. Oh, them? They're super famous. Wait, infamous is more the word. I don't think killing Storm Terror is the right course of action. The Cryo God's Fatui have always coveted the Animo God's power. I don't believe they have Mondstadt's best interests at heart. Ahora que hablas de poder. What is it? Hay algo que quisiera mostrarle a los caballeros de Favonius. Oh, let us head back to headquarters then. Perfecto. We shouldn't discuss important matters out in the open. Por una mañana sin lágrimas. Revisa el menú de misiones para más detalles. Mondstadt and Snezhnaya are considered the same in status. ¿Qué pasa en los Mondstadt is subtítulos? independent and does not belong to any other nation. In fact, despite being referred to as a city, Mondstadt is a nation. Though, Snezhnaya's Fatui are known to be the most aggressive diplomats in Tibet. Makes sense given the tone Me of estás that hablando woman pero no just estás now. aquí. So rude. Me está poniendo un poco nerviosa. No, esto no es donde yo quería ir. Para atrás. ¿Esto qué es? No recuerdo qué eran las cosas. Esto es como es el tuto. Esto creo que son las misiones. Ay, el diario este, es verdad. Uy. Misión de Arconte para
Avanzar en la trama. Seguir. No tengo aquí nada hecho. Muy mal. Derrota a un mago del abismo. Este lo tenía que hacer en la misión anterior, pero se me ha ido de la cabeza. ¿No tendrá la señora aquí? No. Digo, porque me está hablando. It's a crystal embedded with some kind of power. Lisa, are you able to analyze it? Let me take a look. I can see impurities in the crystal, but upon further inspection... No, I'm sorry. I can't make a proper analysis at the moment. Give me some time. I'll take a look through the library's restricted section. Ojo. Right. I'll leave the research to you then, Lisa. Understood. I'll notify you all if I make any progress. Though I wouldn't go getting your hopes up. They were incredibly ancient texts, not to mention... Ouch! ¿Qué pasó? Gosh, that hurt. The impurities in the crystal... It hurts when I get close. Oh, I see. It appears to react to visions. ¿Pero qué es la visión? No sé si me he perdido algo. The impurities and the elemental energy we embody repel each other. It's strange, though. You have elemental abilities as well, but don't seem to be affected in the same way. Anyway, the crystal would be better left in the hands of my cutie. It will just be a pain if left with us, both literally and metaphorically. Cariño? De acuerdo, la guardaré. Fascinating. Do you know anything about what makes you special? Pues porque soy yo. I do not know what to make of it either. Me suena a alguna dobladora de Kingdom Hearts, ¿puede ser? Well then, the Knights of Favonius have another favor to ask of you. No puede ser que no, me habré Please equivocado con accept Aqua. the title of Honorary Knight and the gratitude of the Acting Grand Master. Honorary Knight of Favonius? We ask for your continued assistance in finding some answers. Por supuesto. Storm Terror's rage and strange crystals. I know Mondstadt's peace hangs in the balance. May the wind open your eyes to the truth. We'll meet back here if you find anything. Perfecto. Muy bien. Mira que tiene que estar corriendo así con estos tacones, así, tiene que molestar, ¿eh? There's something you didn't tell them. ¿El qué? The dragon and the crystal weren't the only things we saw. Ya. Quiero investigarlo primero por cuenta propia. No se veía como una mala persona. Las dos opciones me parecen aceptables. Podré que no se veía como una mala persona. So you do remember him, that green guy. Claro. He looked just like that guy down there. Es que es ese. What? That green guy disappeared. Use elemental sight to track him down. Utiliza la visión elemental para explorar los atributos elementales de objetos y seres cercanos. Ay, no, que no puedo darle aquí. El hombre misterioso dejó huellas atribuidas a Nemo. Rastréalo. Ups, me equivoqué.
perrito. Uy, qué mono. Qué pena no poderle tocar, ¿eh? Porque me salta todo el rato en plan el 3. ¿Sabes? Como si fuera el principal. His footprints lead to this wall. Did he climb up from here? ¿Podemos mirar? Vamos a por él. Ups, me fui para el lado. Sí que se escucha, ¿no? El rato. ¡Oh! He subido de nivel. Ah, es verdad que tocaba la arpa. Para quien no lo sepa, están haciendo un manga, de esto. Y yo leí, no sé si el primero y el segundo o así, está bastante chulo. What is to be sung transpired in days of yore, when the divine archons still walked the earth. A dragon cast his curious gaze on the world below, as he parted from the heavens that gave his birth. The dragon sought truth amongst common folk, but mortal trifles only fogged his mind. The wind-born bard strummed his strings dulce, and the holy lyre answered his questions kind. The dragon was but a child full of wonder, and soared the heavens free from care. The bard's songs invited him to sing along, for he yearned to let all perceive him fair. Enchanting legends the bard and dragon were, but the tides of despair soon engulfed the land. The lion fang perished, and the falcon flag slept, as a vile dragon approached Mondstadt in lone stand. Over the cathedral loomed death and his friends. Of the people's agony, the bards soon sang. The soaring dragon heeded his grave calls, and amidst the windstorms a brutal war sprang. Blood of venom sent the sky dragon into slumber, only to awake to be expelled in abhor. Why do people in this age loathe me so? But the holy lyre replied no more. Wrath and woe, vigor and venom, poured from the dragon's bitter eyes. The dragon's curse sprawled in silence, but the lyre could no longer soothe his cries. Lo que encontramos. Wait, you guys are... Si os acordáis, en el primer episodio, cuando llego aquí, o en el segundo, no me acuerdo cuando llegué aquí, me dijeron que había, pues eso, un trovador. ¿Cómo se llama? Bueno, estos que cantan, que decía que sabía historias de pasados, demasiado pasado, que no sabían si era verdad o no, que cómo podía saber que lo que contaba era verdad, pero claro, es que se ve que es este. Oh, that's right. You're the ones that scared Devalin away. Devalin? Who's that? Es el verdadero nombre de Stormterror. Huh? Oh, right! Most people seem to call him Stormterror. Stormterror. Why do you call him that? Are you two meant to be close or something?
Oh, so close. Hey, so Paimon thinks this guy has a screw loose. Perdón por molestar. Disculpa, ¿quién eres? I'm Venti the Bard. Eso, el bardo. 3-time winner of the most popular bard of Mondstadt, to be precise. Sí, eso también sale en el anime. En el manga, perdón, manga. So, what do you need from me? Given you recognize us, Paimon doesn't believe we need to explain any further. Of course it's about Storm Terror! Storm? Hey! Cut it with the Amnesia Act! Alright, show it to him. Oh, isn't this... ¿No era roja? What? The crystal has been purified? ¿Él? When? No lo sé, ocurrió de repente. La última vez que lo vi estaba lleno de impurezas. Dvalin, The anguish he feels has brought him to tears. Tears? He was once such a gentle child, now so full of rage and suffering. I also came across a teardrop crystal. Can you purify it? Ah, pues si soy yo quien la está purificando, pero si la llevo todo el rato. La he llevado todo el rato y no se ha purificado hasta ahora. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Era más grande también, cambió de tamaño. Es magia. You really do have some wonderful abilities. Gracias, me lo dicen siempre. Someone like you is going to end up getting written into a bard's poem. Oh, a hero so bright, should she stand in the light, though stand in the shade, and you'll be met by a blade. Alas, I've really not the time to compose a melody for you at this moment. Anyway, even if Dvalin is not taken down, his life will still wither away in the breeze. He'll burn himself out in the flames of anger. Jolín, yo también siento compasión por Darling. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Como caballero te sugiero que te entregue... O compasión, o sea, hay algo en lo que I pueda really ayudar. must thank you for purifying the teardrop crystal. It has helped me greatly. Pero no puedo ayudar a purificar al bicho o But algo. I've already come to devise my own plan. Muy bien. Oh, and what plan would that be? Seeing this tear has brought to mind a friend so dear. Friend? One must be going. Hey, where are you running off to? To the symbol of Mondstadt's hero. Bye-bye. Ah, Luis. Huh. What do you make of that? Es muy extraño, tenemos que investigarlo. Tenemos que vigilarlo. As far as he's concerned, you're a weirdo too, you know. Además, Know what? su voz me suena familiar. Voy a beber, gente. Familiar? Llevo ya un rato. I don't know. You're alone on that one. Bueno, no But sé. did he just say symbol of Mondstadt's hero? Oh, Paimon knows! It's that huge tree! You know, the gigantic one. You can't miss it. Surely you still remember. Vale, ya estoy, vamos. Supongo que sí. Que el viento te guía. Pega el TP ahí, que tengo que curar. No me he fijado. Sí. No, Lisa ya está a tope, ¿no? Ya está a tope. Tengo algo para entregar aquí, por cierto. Si no las ofrezco todas, o sea, las tengo que ofrecer todas, ¿no? Vaya. Están ofrecidas, ¿no? No he subido... No he subido todavía. Si me quitas lo de cambiando a caminar, queda un poco más épico. Con esta canción así. What are you doing here? Seguirte.
Though I was just wondering if you would happen to follow me. Ah, me ha contestado. Quisiera saber más sobre el dios Anemo. You speak of the god of Anemo, Barbados? He already disappeared from Mondstadt a long time ago. ¿No eres tú? A ver si me estoy liando. Liyue and Inazuma's respective gods of Geo and Electro are still present, but Mondstadt has seen many a moon since they last saw their own god. Why do you wish to know about the god of Anemo? Does it have something to do with Dvalin? Oh, it's because gods... Nos han contado sobre el pasado del dragón. Just how is it that everyone sees Storm Terror? I'm quite curious. That said, there's no need to rush. I have not been back in a while. It seems there are a few who are unhappy with my arrival. The wind! I can't open my eyes! What is a creature like that doing out here in such a calm place? ¡Ostras, gente de nivel 15! You know what's going after that green guy? His relationship with the wind seems even deeper than yours. Déjate que baje, déjate que baje. Bueno, no bajes. Cool it! Don't get frostbite. Buah, si no baja no puedo, solo puedo atacar con esta. ¡Ay, qué es esto! ¡Qué susto! Va a ser... Not so hard. Le di a esquivar, huevo. Baja. Torbellino de... ¡Qué guapo! Seems the dragon wasn't the only thing affected by this change in the wind. Now then, you were saying someone had told you about the dragon? Sí. Is that so? Quite the scholar, I must say that, Lisa. She's not wrong. The conflict has reached this point only because both sides have resorted to the use of force. His hate, however, did not arise from the people not making tribute to the Four Winds. Nor was it born from his own nature, but instead came about as a product of his degradation. Degradation? The black blood flowing through his heart has been torturing him for years. Yo pensaba que de esta no íbamos a salir, que era nivel 15. Digo, ya verás tú la que me va a dar. That's what has allowed him to be led astray by the lies of the Abyss Mage. Mago del Abismo, no me suena ese nombre. Creo que oí hablar de ello en Mondstadt.
Mago del abismo. Bueno, diré que no They me are suena, pero from no the me suena. Abyss Order, an organization comprised of non-human beings. They despise mankind. I don't know where they come from. All I know is that they hold deep hatred toward the human world. Vaya. Many hilly trolls out in the wild take orders from them and act as their weapons. Ah, de ahí vienen los illichums estos. Before Illichums. arriving here, I too was like Devalin, cursed and left to waste. But now, before us stands the symbol of Mondstadt's hero, the place from which Mondstadt rose. The wind amongst the branches is good. I love the way it smells. Being here with you beneath this great tree feels like when the tear was purified earlier. Like the poison is leaving my body. Por eso podemos ayudar al dragón para que se vuelva bueno. Feels much better. Sí, perfecto. So, how exactly did you get poisoned? That would be because I tried to communicate with Devalin earlier, but was interrupted. ¿Nosotras? ¿Cuando llegamos? As a result, not only did I not manage to help Devalin break his curse, but instead was also infected myself. Yo te envenené. Yes, it was you. Perfecto. So to make up for it, you're coming with me to the cathedral. The Mondstadt Cathedral? To do what exactly? To claim a certain holy lyre de Himmel. Ah, ¿no era la con la que tocabas? Ah, el pasadizo secreto, gente. Vamos, vamos. Pasadizo secreto. Me equivoqué de botón. Vale, vamos a hacer el TP. ¿Pero serán malditos? O por lo menos voy a cortar distancia. No me dejan hacer el TP allí. O sea, ¿me vacilas? ¿Por qué no? Porque me han quitado las zonas de TP. Eso está feo. Ay, no quería matarlo. Pensaba que lo podía recoger o algo así. Como no lo tenía, el bicho este no lo tenía en lo del bestiario. Qué mal me siento ahora. Con lo mono que era el bichito. Hala, ya tengo otro más. Carne de paloma. Timmy, no mires. El niño que está aquí siempre con lo de las palomas. ¿Ahora sí me sale en el mapa? No. Como en el minimapa sí me sale, no sé. Que me han quitado. ¿Qué pasa? Que por la noche quitan los TPs de aquí dentro. En plan, que no nos moleste nadie. Vamos a ver si no tardamos en hacerlo de la lira, porque me interesa. ¿Cómo se escucha el espacio? Espera, espera. Uepa. Que no tengo estamina para subir. Podrían ponerme corrientes de aire y esas cosas, ¿no? Utilizaré las leyes de la termodinámica. Pues no. Esto no es como... Esto no es como Zelda. Ahora. So this holy lyre de Himmel is... one of the most treasured items in Mondstadt. It's the lyre that Barbados used to play. With it, perhaps I can help Devalin draw his gentle nature back out of this nightmare he's going through. Will it really stop Storm Terror from causing more damage? Of course! I'm the best bard in the world.
There's not a single song I do not know, no matter if it's from the past, present, or future. Look me in the eyes. Do you not find me trustworthy? No sé, supongo que no nos hará daño confiar un poco en ti. El color de tus ojos me recuerda al cielo de mi tierra natal. That one doesn't work on a bard. So how can we get the holy lyre? It's said that it's enshrined deep within the cathedral, somewhere safe. Sí, sé dónde I'll go está. take a look around. You can come if you want. Sí me interesa, pero ya te digo, yo sé dónde está. Porque no me dejaban bajar. Que he dicho, uy, vamos a bajar. Pira, pira, pipa. Let me handle this. Hello there, sister. May the Animo God no se bless grita en you, una young iglesia. bard. How can I help you? Actually, I know a secret that can save Mondstadt from its current predicament. Oh, what a blessing from the god of Animo! But you should report that to the Knights of Favonius. Why have you come to me? Because you, dear sister, are able to help. I'd like to borrow the Holy Lyre. With it, I'll be able to help Storm Terror. Please see yourselves out. What? It's a vicious dragon indeed, but once the acting Grand Master makes up her mind, nothing can stand in the Knight's way. That's simply not acceptable. Wouldn't Storm Terror end up getting killed that way? That foolish beast betrayed the winds. Not even the god of Animo themselves would forgive it. Please, I beg of you. I'm afraid not, little bard. Strange. Somehow I feel so bad rejecting this sweet child. Normal, ha sido un poco borde, ¿eh? Then, I guess I'm left with no other choice. I cannot hide anymore. My disciples, rejoice! Behold, the god of Animo, Barbados, has descended. Shocked, aren't you? Don't you just want to cry out and rejoice? How does it feel to finally meet the god you've been serving? If there's nothing else, I'll be going back to handle the cathedral's paperwork now. Que sí, crack. Huh? She didn't even bat an eyelid. But I have at least learned what I wanted to know. She didn't deny that the cathedral is enshrining the Holy Lyre. Sí, ahí. Now, since you're the hotshot of the Knights of Favonius... Perdona, era una... o sea, me habían hecho con honor, no novata. Maybe you can give it a shot. Está ahí, lo estoy viendo. Pero gente, vamos a dejar por aquí el directito. Espero que os haya gustado y mañana más y mejor. Hasta mañana, gente. Adiós.